doctor Daniel Hermeta es miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, fue presidente de la Corte hasta hace poquitos meses atrás y es quien nos visita esta noche. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la verdad que del tema justicia me gustaría hablar de un montón de cosas, más de fondo, más estructurales, pero inevitablemente hay que empezar por lo que nos tiene a todos tan preocupados, y es esta situación de presión, de violencia que están viviendo algunos jueces que están vinculados con causas que tienen que ver con el narcotráfico. Quisiera una primera reflexión tuya sobre esto, por favor. Bueno, nosotros por un lado tenemos la misma preocupación. Obviamente estamos tratando de coordinar esfuerzos con el Poder Ejecutivo. Evidentemente es una situación difícil, pero nosotros siempre decimos, hemos dicho, en primer lugar, que no podemos naturalizar este tipo de situaciones. Exigimos que haya un esclarecimiento en la mayoría o en todos los hechos lo antes posible. En segundo lugar, que de cualquier forma esto no va a conmover la actuación de la justicia. Por el contrario, los jueces están demostrando verdaderamente un compromiso enorme con la función que han asumido. Y en tercer lugar, bueno, evidentemente el direccionamiento, digamos, de este tipo de intimidaciones hacia el Poder Judicial significa que, por lo menos en este área, el Poder Judicial está dando respuestas. El Poder Judicial está trabajando, el Poder Judicial está avanzando en lo que puntualmente le toca, que es precisamente investigar y juzgar delitos graves, delitos que, bueno, en otros casos no tienen tanta gravedad y permiten salidas de tipo alternativa, pero no hay ninguna duda que, por un lado, y paradojalmente, esta situación pone de manifiesto también que hay una labor del Poder Judicial que tiene que ser reconocida y que en alguna medida, además, es una labor muy transparente porque se hace a través de un sistema de audiencias públicas y orales donde uno puede ver cómo están trabajando los jueces y donde los jueces asumen esta responsabilidad de manera personal, sin ningún tipo de delegación, y en contextos muy difíciles, ¿no?, como los que estamos atravesando. De modo que, bueno, esperamos y confiamos en que se profundicen las investigaciones, en que un poco se desmantelen, porque este tipo de episodios no son obra del azar ni de la espontaneidad. En general, no sé si todos responderán a la misma lógica, pero diríamos que muchos de estos episodios, que llevan cerca de 13, tienen los mismos patrones, sí, y por lo tanto solamente se pueden llevar a cabo con cierta logística. Sí. De modo que hay quienes proveen esa logística o quienes por lo menos garantizan esa logística, y lo importante es no solo detener a los autores materiales, sino también ir más allá para desarticular este tipo de redes y obviamente dar con los responsables intelectuales, ¿no?, de estos episodios. Nunca como ahora el Poder Judicial estuvo con temas tan calientes, tan pesados. Sorprendió un poco en cuanto a lo que es la seguridad de los jueces o de los tribunales, ¿estábamos un poquito relajados en ese aspecto? Sin ninguna duda, lamentablemente, a veces es un déficit que tenemos los argentinos, ¿no?, de pensar en políticas de coyuntura o de reaccionar frente a situaciones muy puntuales, de manera casi espasmódica. Estábamos bastante relajados, si se quiere, confiados, y bueno, se han extremado a raíz de esta situación las medidas de seguridad, fundamentalmente las medidas de protección personal para los jueces del colegio de primera instancia y de segunda instancia del fuero penal, y también puntualmente las medidas de seguridad que tienen que ver con el acceso a los lugares de trabajo y con la protección y la garantía, ¿no?, del mejor desempeño dentro de esos lugares. Desde ya de que nadie puede dar una cobertura o una seguridad 100%, las cosas, lamentablemente hay cosas que son imprevisibles, pero en la medida que uno va reduciendo riesgos, obviamente va reduciendo también las posibilidades de que ocurran acontecimientos que uno no quiere que pasen, ¿no? Siempre me preocupó lo que es la coordinación entre los distintos poderes o entre las distintas jurisdicciones, Daniel,
y ahora estoy viendo que ha habido algún chisporroteo, algún cruce entre miembros del Poder Ejecutivo y miembros del Poder Judicial, incluso algunos que dicen, bueno, la culpa fue de la penitenciaría, no, la culpa fue de la policía, no, del Poder Judicial que no tiene... ¿Se está trabajando mejor o se está empezando a trabajar de alguna manera, de manera un poquito más coordinada, o ese todavía es un déficit? Bueno, no, se está empezando a trabajar mucho más coordinadamente. La verdad que para la sociedad, para la gente, este deslinde de responsabilidad es algo verdaderamente muy negativo. O sea, no es bueno para los poderes del Estado en relación a la idea o al criterio que puede formarse el ciudadano, que obviamente necesita de un servicio como es el servicio de justicia, pero también necesita fundamentalmente de una garantía como es la garantía de la seguridad. La gente tiene derecho a vivir tranquila, a que no interfieran en sus derechos, a no ser agredida, a no ser víctima de delitos. De modo que en este cometido, bueno, cada uno de los poderes del Estado tiene una función, un rol diferente y debe asumir esa responsabilidad, y lo que debemos evitar es justamente tratar de no descargar culpas unos con otros, sino de ver cómo se pueden articular políticas o estrategias, digamos, que permitan una realización más efectiva, tanto de las obligaciones que tiene a cargo el Poder Ejecutivo como de las que tiene el Poder Judicial. Lo que ocurre es que a veces se producen declaraciones públicas, en fin, se ven obligados a hacer aclaraciones de un lado o del otro, y bueno, esto puede generar algún tipo de confusión. Pero hoy por hoy hay una articulación muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Fundamentalmente ha habido muchas reuniones y se está trabajando conjuntamente de modo de ser lo más efectivos, digamos, en la persecución, en el descubrimiento y luego en la persecución, digamos, y en el esclarecimiento de estos hechos. Hace poco tiempo atrás se habló mucho y bueno, se está trabajando en ese sentido en la ley de narcomenudeo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, nosotros, mi opinión en alguna medida compromete en parte la opinión de la Corte, en este caso, no en otras. Incluso la propia Junta Federal de Corte se ha pronunciado sobre el tema. Nosotros somos un poco desconfiados de la... Hay dos cuestiones. Una que tiene que ver con la eficacia de la ley de narcomenudeo. O sea, la realidad indica que en las provincias que han adherido a la ley, el impacto en lo que es el narcotráfico, o sea, el impacto en la cúspide del delito, que es lo que uno quisiera desmantelar, ha sido prácticamente nulo. Provincia de Buenos Aires ha adherido a la ley hace más de... en el 2005, 2006. Si la ley de narcomenudeo hubiera tenido algún impacto respecto de lo que es el narcotráfico, los resultados estarían a la vista, y los resultados son diametralmente opuestos. Puede tener alguna efectividad en lo que es el delito menor, pero justamente uno lo que siempre trata de sostener en materia de política para combatir el flagelo de la droga y los delitos de narcotráfico es tratar de concentrar todos los recursos humanos y los esfuerzos, no en los eslabones de abajo, sino precisamente en los eslabones medios hacia arriba, porque los eslabones de abajo son reemplazables. Entonces, y además de ser reemplazable porque es un delito que se maneja con una lógica económica. Entonces es importante atacar esa lógica económica, y para atacar la lógica económica hay que concentrar los esfuerzos precisamente de la parte media hacia arriba, no de la parte media hacia abajo. Lo que va a generar, lo que hemos visto que puede generar la ley de narcomenudeo es que va a terminar, digamos, recargando de trabajo al sistema de justicia penal provincial, fundamentalmente con pequeños distribuidores, con consumidores, con delitos menores, y va a generar inconvenientes también en lo que es la investigación del delito más grave, fundamentalmente al dividir la competencia en dos jurisdicciones distintas. Lo que hablábamos antes, ¿cómo se coordina? ¿No quedará una zona gris en el medio? Va a quedar una zona gris, ha quedado, es mi gran duda, ¿no? Y yo tengo un trabajo que hice cuando se sancionó, porque la ley es del año 2000 y algo, 2004, por allí, un trabajo que se llama desfederalización a la carta, porque llama la atención, esto no le digo que sea una cuestión muy técnica, pero en términos incluso constitucionales llama la atención
que un mismo delito pueda ser federal para una provincia y ser ordinario para otra, a opción del consumidor. Es decir, una suerte, o sea, un delito es federal o es ordinario. Claro, entiendo. O definimos que en materia de drogas la competencia es la competencia ordinaria y no tenemos problema, asumimos todo, porque la competencia federal debería ser siempre una competencia de excepción. Ahora, una vez que el Congreso dijo la competencia de drogas en materia federal, bueno, señores, este es un problema, no es un problema de todos, pero la investigación y el juzgamiento debe ser de la jurisdicción federal. Si hay problemas en la jurisdicción federal, veamos cuáles son y cómo los resolvemos, pero no se resuelve el problema tapando, digamos, un santo y estampando otro. Salgamos de la coyuntura, por lo menos por un momento, si no te parece mal, y hablemos un poco de las cuestiones más de fondo, que son, estas me interesan mucho, porque son de coyuntura y de todos los días, pero me interesa más saber cómo se está trabajando dentro de la justicia para dar un servicio mejor. Seguramente por cómo funciona Comodoro Pi, toda la justicia, hasta la de las provincias, está como golpeada en la imagen, pero quisiera saber cómo desde la Corte se evalúa el funcionamiento de la justicia en Santa Fe y qué cosas se han hecho. La última vez que nos encontramos conversamos mucho sobre algunas transformaciones que se habían encarado y quisiera que las repasemos, por favor. Mira, nosotros somos muy críticos porque la crítica te permite mejorar, la crítica permite avanzar, la crítica permite cambiar. Entonces, permanentemente estamos atentos a los problemas de funcionamiento de la justicia y en función de ello tratamos de disponer medidas para su mejoramiento. Yo particularmente tengo una visión en este sentido bastante crítica en un sentido constructivo, no en un sentido... nuestro Poder Judicial no se puede comparar ni tampoco juzgar o evaluar en función de lo que puede ser Comodoro Pi, que está permanentemente en la vidriera pública. Es absolutamente distinto, pero bueno, tenemos problemas estructurales, como tienen la mayoría de las provincias, problemas estructurales y de funcionamiento que a veces tienen que ver con la dificultad que tenemos para hacer un diagnóstico muy preciso y completo de esos problemas. Pero bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento, creemos que uno de los problemas graves se encuentra en que tenemos un diseño y un sistema de organización del Poder Judicial que viene de la época de la colonia. Sí. Necesitamos cambiar, esos son cambios realmente estructurales, eso es una apuesta al futuro. El cambio que pasa por acumular empleados, sumar recursos, sumar más personal, es un poco... En el mismo sistema. Claro, es un poco, digamos, Einstein decía, cuando a un mismo problema le doy la misma solución y el problema subsiste, sí. Evidentemente tengo dos problemas, ¿no? El problema originario y otro problema en la cabeza, porque estoy desestimulando la búsqueda de otro tipo de soluciones. Entonces, queremos avanzar a un sistema en donde la reforma procesal penal se plantea como un punto de referencia y queremos en alguna medida avanzar a un sistema de audiencias públicas y orales y a un sistema donde cambiemos los procesos de trabajo, porque acá viene otra cuestión que es el tema de la tecnología. Claro. La tecnología, hoy vivimos una revolución tecnológica impresionante, pero la tecnología es útil en la medida en que yo lo aplico a procesos de trabajos nuevos. Si yo aplico tecnología al mismo sistema, a la misma estructura y a los mismos procesos de trabajo, probablemente voy a generar algunas comodidades para el abogado que puede acceder a mirar un expediente, etcétera, pero no voy a tener impacto en un problema central de la justicia, que es tratar de reducir los tiempos de la respuesta al ciudadano. Probablemente, creo que lo hablamos alguna vez, habría que incorporar otras profesiones al análisis de los circuitos de administración de justicia, justamente para los circuitos y para los procesos. Nosotros hemos firmado un convenio con el Ministerio de Justicia el año pasado y bueno, se puso en marcha ahora una prueba piloto de sistema de audiencia oral en materia civil. Comenzó hace unos meses, los resultados son impresionantes. Las encuestas que se hacen no solo entre los funcionarios intervinientes, jueces, sino también entre los abogados que son parte, que generalmente eran bastante reactivos a que esto se implementara, están en un 90% de satisfacción. Esto va a permitir que la trazabilidad de un juicio, o sea, la duración de un proceso se achique de 4 años y medio promedio, probablemente un año. Y bueno, es un dato, es un anuncio importante, porque esto está ocurriendo hoy en la ciudad de Rosario
y en la ciudad de Santa Fe, como prueba piloto, tuvimos mucha apoyatura en el Ministerio de Justicia de la Nación, y la idea es ir generalizando este tipo de cambio. En ese sentido, se enrola un poco el proyecto de reforma a la justicia laboral, que está en este momento en la legislatura, y el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, que son avances... Esas dos van en el mismo sentido. Van en el mismo sentido, aunque yo personalmente, lamentablemente ese tipo de obras o de trabajo, de proyectos que van en este sentido, a veces requieren de muchos consensos, y entonces en los consensos se sacrifican a veces grados de avance, ¿no? Sí. Yo probablemente hubiera ido un poquito más allá, pero por lo menos implican ya sembrar la semilla para que empiece a consolidarse un cambio real y profundo, que tiene que ver con cambiar la forma de trabajar, la forma de gestionar y la forma de litigar. Y para eso hay una cuestión que es central. ¿Pero estamos en ese proceso entonces? Estamos en ese proceso. Y la idea es que los jueces se dediquen nada más que a hacer lo único para lo cual fueron preparados, que es juzgar. Y que todo el gerenciamiento esté a cargo de personas que no sean abogados, porque los abogados no fuimos formados para gerenciar. O sea, ningún abogado ha sido, salvo algún juez que haya tenido alguna experiencia como gerente en una pyme o en una empresa, claro, tal vez podrá aportar algo, pero el actual esquema de juzgado y de expediente, que es un esquema, el expediente es de 1815, o sea, el expediente escrito es una matriz de 1815 y es una fuente generadora del culto al trámite. Y esto es la burocracia en el sentido más peyorativo de la palabra. Permanentemente pase para acá, suba, baje, le faltó poner la foja tal en tal planilla, baje entonces para que vaya a la Cámara. Es, digamos, como que uno frente a las soluciones siempre vive encontrando problemas, en lugar de encontrarle solución a los problemas. Sí. Entonces la idea es un cambio en ese sentido, una transformación importante que le permita gerenciar a los que saben. Y los que saben no están en las facultades de Derecho, los que saben de gerenciamiento, de teoría de la organización, porque nosotros no fuimos formados para eso. Pero, Daniel, esto de incorporar otras profesiones, otros profesionales para la administración de los procesos, ¿eso también está cerca de implementarse o todavía no? Ya lo tenemos en el sistema penal nuevo. El director de la Oficina de Gestión de Primera Instancia, que es, nosotros en el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario, tenemos el volumen de trabajo más grande comparativamente de cualquier ciudad de la Argentina, porque tenemos una ciudad muy violenta. Claro. O sea que la dinámica del delito, la escala de Rosario es una escala... La gente de Chile, que organiza los programas de capacitación en sistemas acusatorios y adversariales, ha elegido por cuarto año consecutivo Rosario para traer de distintos lugares a capacitarse, porque la capacitación implica trabajar en talleres, implica cuestiones teóricas e implica ir presencialmente a ver cómo funciona el Ministerio Público Fiscal, las oficinas de gestión, etc. Y vienen a Rosario, no solo porque está funcionando bien, sino porque la escala de Rosario demuestra que si esto anda bien acá, puede andar bien en cualquier lugar. Claro. Bueno, el director de la Oficina de Gestión de Primera Instancia de Rosario es un ingeniero. Y la directora de la Oficina de Gestión de Segunda Instancia, una magíster en Administración de Empresa. Y les han cambiado, o sea, los viejos jueces... Se nota el cambio. Se nota el cambio, pero aparte los que eran jueces del sistema anterior, sí, que en alguna medida se resistían, porque todos tenemos naturalmente una resistencia a los cambios, están sorprendidos, pero para bien, no pueden creer verdaderamente cómo se ha avanzado. Y además tenemos jueces que están dedicados 100% de su tiempo. Un juez adentro de un juzgado es un juez que está 50% del tiempo trabajando de gerente, administrando esa estructura, y 50% del tiempo trabajando de juez. Un juez en un esquema de sistema de audiencias públicas, con colegio de jueces y con gerenciamiento a cargo de otras personas, es un juez dedicado 100% a resolver. Sí, claro, sí. Y esto genera obviamente ventajas comparativas enormes. Sí. Sobre finales del año pasado, la legislatura santafesina, entre gallos y medianoche, sacó una ley que
que hace que la Cámara o las cámaras puedan disciplinar un poco a los fiscales. Yo, la verdad, me pareció muy malo eso. Tengo presente una opinión tuya que tampoco te parecía bien, no parecía bien, y algunas otras, magistrados de otras jurisdicciones incluso opinaron sobre eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Porque a mí me da la impresión de que es como que la política se escapa de la posibilidad de ser revisada. Que los fiscales pueden sentir algún temor de investigarlos y por lo tanto quedan como intocables. Opiniones dentro del Poder Judicial, por supuesto del Ministerio Público de la Acusación y de otras jurisdicciones, dijeron, che, eso es un retroceso. No digo que lo que estaba era bueno o no podía perfeccionarse, pero esto no es mejor que aquello, y me quedé preocupado con eso, y lo que me da más preocupación todavía es que esto parece que está consolidándose. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en verdad fue un poco sorprendente porque la legislatura de Santa Fe ha demostrado, incluso por decisiones de unanimidad en muchos casos, enrolarse en un camino, digamos, de buscar la transparencia, el mejor funcionamiento del sistema de justicia penal y fundamentalmente la autonomía, que es imprescindible en un sistema acusatorio, del Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa. La autonomía presupone necesariamente, y esto lo tiene dicho la propia Corte de Justicia de Santa Fe, obviamente de que no pueda otro poder ejercer el poder disciplinario, porque de lo contrario, si yo tengo el poder disciplinario sobre los fiscales ya no tienen autonomía, no pueden funcionar, digamos, con un criterio de objetividad y con un criterio de autonomía. Entonces, en verdad, la ley ha sido un retroceso, no es bueno, creo que debe reflexionarse y repensarse, pero además el segundo problema que ha generado es que al día de hoy la ley no fue reglamentada. Por lo tanto, hay un espacio, hasta diría, de impunidad, porque ni siquiera los fiscales pueden, digamos, el regional o el fiscal general, pueden corregir o aplicar sanciones disciplinarias por infracciones leves. Sí. No fue reglamentada, no tienen espacio donde trabajar, no tienen ninguna disposición de eso. Es como que ha quedado allí como una suerte de limbo jurídico, que no es bueno, pero bueno, lo que sí hay que rescatar sustancialmente que lo que tampoco hace bien al funcionamiento institucional es que un poder, porque el Ministerio Público Fiscal tiene autonomía por ley, más allá de que esté dentro del Poder Judicial. Sí, correcto. No es bueno que otro poder del Estado pueda interferir mediante el ejercicio de la potestad disciplinaria en un poder que se supone es independiente. ¿Y el sistema cómo corrige esas situaciones? Porque hoy encontramos, agravado por lo que vos estás mencionando, encontramos que un poder se metió en otro, pero que además lo dejó como en una zona gris, está como incompleto incluso ese proceso. ¿Cómo el sistema puede hacer que eso se corrija de una forma o de otra? Porque si los legisladores que están muy distraídos con otras cosas dejan eso un tiempo más, quedamos medio rengos. Bueno, yo creo que los legisladores tienen que asumir urgentemente la responsabilidad de avanzar en esta cuestión. Entre tanto, las cosas están funcionando porque funcionan así. Sí, hasta que el día de mañana nos encontremos con una sorpresa y entonces, como decíamos al comienzo de la charla, reaccionemos espasmódicamente frente a la coyuntura, ¿no? O al hecho puntual. Me parece que no es bueno que esto suceda y es necesario cubrir urgentemente esa laguna, pero bueno, después se verá qué es lo que ocurre, porque eventualmente el problema va a ocurrir si el día de mañana existe un fiscal sancionado por otro poder del Estado y ese fiscal cuestiona, digamos, la sanción. Claro. Y ejerce todo el camino que le puede posibilitar la ley desde el punto de vista jurisdiccional. Pero bueno, pensamos que este tema creo que está en la legislatura, que hay preocupación entre los legisladores también y que ya ha sido planteado incluso por gente del MPA, de modo que no conozco el estado actual de la discusión, pero esperemos que se resuelva cuanto antes. Sí, ojalá. Bueno, por último, Daniel,
con lo que nos contaste, ¿se puede ser optimista con relación a la justicia de Santa Fe, entonces? Sí, con relación a la justicia de proceso Santa de transformación, digo. hay que ser optimista, se puede ser optimista, verdaderamente estamos en un camino importante, vuelvo a repetir, en alguna medida algunas de estos avances están previstos dentro de lo que es el Plan de Justicia 2020, hay, digamos, un compromiso de avanzar en estas transformaciones porque creemos que, bueno, son las transformaciones que van a permitir verdaderamente cambiarle la cara de manera muy profunda, digamos, a un poder del Estado que forma parte de la estructura de gobierno, que tiene una misión tremenda como es la de gestionar conflictividad y sobre el cual existe una enorme expectativa, porque hoy los autores dicen que el siglo XXI es el siglo del Poder Judicial, y lo dicen los sociólogos, y bueno, la expectativa pareciera que el Poder Judicial es el poder del cual hoy la gente más espera, y al mismo tiempo del que más desconfía, ¿no? Pero esto nos coloca a nosotros en una responsabilidad mayor de tratar de trabajar de la manera más seria y comprometida posible para generar cambios que le permitan a la gente tener respuestas rápidas frente a un conflicto. No quiero perder la oportunidad, te pregunto, si podés contestarme, me contestás, si no, no. Sobre todo el proceso que se está dando en Comodoro Pi y todas estas cosas que han salido, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cómo lo estás observando como miembro importante de la justicia en términos generales, pero ajeno por jurisdicción, por supuesto? Sí, sí, es difícil opinar, son causas que uno no conoce exactamente cuál es la prueba que se está evaluando, más allá de todo lo que sí uno se entera a través de los diarios, ¿no? Por un lado, obviamente, los delitos de corrupción son delitos que necesariamente deben ser perseguidos por el sistema penal. En este caso puntual, yo no conozco, no tengo elementos como para hacer una valoración de lo que está sucediendo en Comodoro Pi, más allá de la información de los diarios. Sí tengo una opinión particular de lo que es la figura del arrepentido. No es una herramienta muy novedosa, es una herramienta que nace en 1400 y pico, con el Manual del Santo Oficio de la Inquisición. Es una herramienta de doble filo. Ustedes saben que tuvo su debut en la Argentina en la década de los 90 con la reforma a la ley de drogas, y debutó en el famoso caso Coppola. Sí. Y terminaron preso el juez, el secretario, los arrepentidos y los agentes encubiertos. De modo que nosotros tenemos una tradición jurídica mucho más sana y uno debería confiar en otro tipo de recursos para pelear contra la corrupción. Yo creo que la corrupción tiene una matriz y tiene un problema que tiene que ver con la ingeniería institucional de un Estado. La ley penal tiene que estar para castigar al corrupto, pero la corrupción hay que prevenirla, y para prevenirla y para evitarla necesitamos de una fuerte ingeniería institucional, de muchos controles institucionales, porque el problema del funcionario público es que el funcionario público tiene discrecionalidad. Cuando no se lo controla, esa discrecionalidad se puede convertir en arbitrariedad. Sí, sí, sí. Y cuando se lo controla menos de la arbitrariedad a pasar la línea, hay un escaso margen. Entonces yo creo que, por un lado, respetemos el trabajo de la justicia, pero por otro lado pensemos como sociedad en la necesidad de darnos políticas y estrategias públicas para tener un país, digamos, más sano de esa perspectiva. Claro, ahora yo Porque adhiero absolutamente. la ley penal está, pero cuando ya el daño se hizo. Ahora, los poderes ejecutivos en general, los nacionales, los provinciales también, de cualquier provincia, se han encargado de limar a los organismos de control en líneas generales, ¿no? Están todos muy devaluados los organismos de control. Habría que revalorizarlo, habría que revisarlo, porque efectivamente yo coincido con vos, es preferible prevenir que estén, pero si revisamos los organismos de control en la Argentina a nivel país y a nivel provincial, hacen agua. Por eso le está llegando tanto a la justicia de golpe, ¿no? Porque me parece que está estamos todos muy livianos. Claro, y lo que uno debería tratar, precisamente desde lo que tenemos
o de lo que tienen responsabilidades de la política, que es una actividad realmente que hay que reivindicarla, porque este tipo de situaciones pueden descalificar la conducta de un funcionario, de un político, pero nunca de la política. Pero lo que hay que pensar es precisamente en que la ley penal está para castigar al que ya lo hizo. Nosotros tenemos que tratar de evitar este tipo de delitos, en este caso yo no me voy a pronunciar porque no sé, quiero respetar el principio de inocencia, pero en el caso de las matrices de corrupción hay que evitarlas por el daño que representa para la economía de un país, por el daño que representa institucionalmente, y para eso la ley penal cuando llegó tarde. Lo que tenemos que generar es precisamente mucho control institucional y bueno, eso es justamente lo que hay que fortalecer. Muchísimas gracias, muy amable, ha sido un placer. Por favor, al contrario. Nosotros vamos a un corte con un poquito de música, venimos en un minuto nada más, muchas gracias.